Probando. Okay, muy buenos días, bienvenidos todos al Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. Para nosotros es un placer organizar hoy, en coorganización con la Asociación Guatemalteca de Arqueología y también por las festividades del Día del Arqueólogo, que es una de las actividades que organizamos como asociación por esta celebración. Pues tenemos la conferencia hoy de el doctor Edgar S.G. Mendoza y el doctor Edgar Carpio, gracias también por aceptar nuestra invitación. Tendremos la conferencia que se titula La historia de la arqueología en Guatemala. ¿Sí? El doctor Edgar S.G. Mendoza fue profesor invitado a una estancia postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Sociología por la UNICAMP de Sao Paulo, con una maestría en Antropología Social por la Universidad de Brasilia. Es licenciado en Antropología y Arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y académico de número de la Academia de Geografía e Historia, del cual fue presidente durante el periodo 2011-2013. Académico correspondiente de la Real Academia de Historia de España y profesor investigador titular 11 en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. El doctor Edgar Carpio es doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, maestro en Arqueología por la ENA y licenciado en Arqueología por la Escuela de Historia. Es catedrático titular del área de Arqueología de la Escuela de Historia y profesor horario en la Universidad del Valle de Guatemala. Es director del proyecto Mexicanos de Amatitlán y entre sus temas de interés y de publicación pues tenemos el arte rupestre, la lítica y la teoría e historia de la arqueología. Así que bienvenidos sean los dos conferencistas y los dejo. Buenos días a ustedes. Quiero agradecer a la Junta Directiva del Museo Popol Vuh por aceptar este espacio, también a la Junta Directiva de la GARC por permitirnos también la oportunidad de impartir esta práctica con el doctor Carpio. Bueno, el título de la conferencia es Historia de la Arqueología en Guatemala, los primeros arqueólogos. Los objetivos de la conferencia son la importancia del estudio de la arqueología como una ciencia social en Guatemala, así como también colocar en discusión y divulgar precisamente el desarrollo de la historia de la arqueología en el país. El plan de exposición de la conferencia pues trata en un primer bloque cronistas siglo XVI y XVIII, viajeros y exploradores siglo XIX, la arqueología en el siglo XX, 1900-1974, y la arqueología en la actualidad del 74 al 2007, que le impartirá el doctor Edgar Carpio. Bien, antes de iniciar en sí la conferencia, pues es un poco explicar que la historia de la arqueología en Guatemala y en otros lugares también se puede trabajar de diferentes formas, ya sea desde un autor, desde una obra, o se puede trabajar desde un conjunto de autores y obras, o desde un paradigma teórico, o si no, de una generación. Obviamente, entender a los diversos actores a la historia de la arqueología es también comprenderlos dentro de un contexto histórico, social, político, económico, cultural, así como también un contexto teórico y también un contexto que tiene que ver precisamente con las condiciones en que se hace la ciencia social en Guatemala, y en este caso cómo estos autores y obras han trabajado con apoyos institucionales o apoyos, digamos, económicos, la importancia de la corona española, la importancia de la reforma liberal, la importancia del periodo republicano. O sea, no podemos entender la historia de la arqueología en Guatemala sin comprender el contexto histórico del país. Aquí está colocada la portada del libro de Landa, Relación de las Cosas de Yucatán. En 1524, Pedro de Alvarado, en una carta relación, pienso yo que es la primera descripción de una ciudad, en este caso habitada, que es Yucatán, y que posteriormente se convierte en un sitio arqueológico. Sin embargo, la primera descripción que se da de una ciudad, en este caso habitada, ¿verdad? Viva en ese sentido, pero posteriormente, como indiqué, se convierte en un sitio arqueológico. Entonces, esta carta de relación de Alvarado nos permite indicar, cuenta en esa carta el tamaño de la ciudad, cuenta cuántos pasos tiene, cuántas
plataformas, cuántas escalinatas. Entonces creo yo que es una primera descripción en este sentido de lo que podemos llamar historia de la arqueología en Guatemala. Posteriormente, Landa, con este libro, escribe una serie de descripciones arqueológicas, ¿verdad? Aquí tenemos algunos diseños que él tiene en el libro, ¿verdad? Un poco es de Chichén Itzá. Este es el sitio de actualmente Tijo, y este también es Izamal. Entonces es una primera descripción de un cronista en relación a un sitio arqueológico en este caso, ¿verdad? Entonces son diseños, digamos que estamos hablando de 1566, que es cuando Landa precisamente termina el libro, porque se publica posteriormente, pero ya tenemos la descripción, no solamente el diseño, sino también lo que él ve y vio, porque estos sitios los visitó en 1549. Como ustedes saben, digamos, la corona española necesitaba conocer sus territorios con los cuales tenía dominación. Entonces es por eso que se mandan a los cronistas a hacer una serie de investigaciones y descripciones, de las cuales van a permitir que España conozca precisamente cómo están sus territorios, cómo están, digamos, sus habitantes, su cuestión natural, su cuestión, digamos, en alguna forma topográfica, geográfica. Entonces los cronistas nos van a revelar una serie de investigaciones importantes para la descripción del país en este caso. Y algunos cronistas como Bartolomé de las Casas, el mismo Diego de Landa, Diego García Palacio, que escribió una serie de sitios arqueológicos en Oriente, ¿verdad? Bartolomé de las Casas, que va también a hacer una descripción etnográfica y lingüística, digamos, en la Verapaz. Tenemos también a Antonio Remesal, Tomás Gage, Fuentes y Guzmán, que este es un diseño de la recordación florida, a Francisco Jiménez, a Villa Gutiérrez, a Cortés y Larraz. Tenemos también a Domingo Cuartos, ¿verdad? Francisco Vázquez, que también de alguna forma todos ellos nos dejaron obras con descripciones arqueológicas, etnográficas, lingüísticas, geográficas, topográficas, incluso de toponimias y geonimias. Entonces creo yo que son obras que nos permiten comprender un poco, digamos, ya el desarrollo de la descripción y práctica arqueológica en este caso. Obviamente pues eran investigaciones como crónicas, por así decirlo, para explicar la situación del país, en este caso para la corona española. Este es el texto, es uno de los diseños de la recordación florida de Fuentes y Guzmán, de Saculeo, obra escrita en 1666, que fue el último libro de los 16 libros que se hicieron en 1666, fue el último. Entonces se calcula, 1699, perdón, se calcula que la obra es de esta época, que fue publicada posteriormente en el siglo XIX. Y ustedes ven, este es un diseño prácticamente a mano alzada, ¿verdad? También la importancia del dibujo arqueológico en alguna medida en este tipo de cronistas. Pero tenemos las ruinas, tenemos las plazas, tenemos el resto de estructuras, avenidas, y todo esto también tiene páginas y páginas de descripción de Saculeo. Aquí solamente está el diseño de Saculeo. Este es el diseño de Utatlán, ¿verdad? Que también tiene una descripción bastante densa en la recordación florida, ¿verdad? Creo que es un libro bastante importante en la descripción, aunque tiene una serie de cuestionamientos en relación a la veracidad de algunos datos que Fuentes y Guzmán proporcionan. Aquí tenemos una de las estructuras de Palenque de Bernasconi, ¿verdad? Es un texto, digamos, Bernasconi estuvo entre 1781. Palenque ha sido uno de los sitios arqueológicos con más expediciones. Tenemos la de José Antonio Calderón en 1784, Antonio Bernasconi en 1781, Antonio del Río en 1786-89 y Armendáriz de 1787. O sea, son expediciones, digamos, que la corona española enviaba en
en este caso, a investigar. Obviamente, ya estamos en alguna medida dentro del famoso siglo de las luces por la Ilustración en Guatemala, que permite entender un poco más la cientificidad en contraposición de la cuestión religiosa. Hay una expedición ya en el siglo XIX, que es John Cady y Patrick Walker, de 1838 a 1839, que va a ser una quinta expedición a Palenque. Es uno de los sitios que más investigó en el siglo XVIII en alguna medida. También vienen las reales expediciones, como la de Montinos y Mocino. Viene Humboldt, aparece México, y en alguna medida no llega a Guatemala, pero sí aparece una serie de investigaciones. Entonces tenemos también la entrada de expediciones científicas al país para investigar este tipo de situaciones. Ya a inicios del 1832, en el primer periodo liberal de Mariano Gálvez, que manda a hacer un estado, digamos, como estado manda a hacer un atlas histórico de Guatemala, no solamente geográfico, sino también arqueológico. La parte, digamos, de historia fue escrita por Alejandro Marure, y prácticamente el atlas histórico representa solamente las cartas geográficas, ¿verdad? Que son 8 cartas de 1832, pero es el primer intento de hacer un mapeo, digamos, del país y saber que se estaba gobernando posteriormente a la independencia en 1821. Este es un atlas bastante importante, porque va a marcar precisamente la importancia de los sitios arqueológicos. Esta es una de las cartas generales del atlas, de alguna forma, ¿verdad? La distribución, digamos, espacial que va a tener el territorio guatemalteco en esa época. Y en este atlas participó Rivera Maestre, participó Casildo España, Julián Falla, que fue el que hizo estos diseños, por ejemplo, ¿verdad? Y estos fueron levantamientos topográficos que también realizó Rivera Maestre. Entonces es un atlas, es el primer atlas prácticamente histórico, geográfico de Guatemala, que permite ya indicar la importancia de los sitios arqueológicos para esa época. También Francisco Cabrera hizo uno de los grabados, el miniaturista, prácticamente también hizo uno de los grabados de las cartas geográficas. Estos son otros de los grabados de don Julián Falla, ¿verdad? Aquí entramos directamente otra vez a Palenque, un diseño de Stephen C. Catherwood. Y obviamente en estos inicios del siglo XIX, prácticamente la importancia de conocer el país continuaba siendo de alguna forma geológica. Es también el inicio del intento de los primeros museos. El primer intento se hace en 1829. Obviamente hay una cuestión bastante importante con la ilustración del siglo XVIII. Y también, no quiero dejar de mencionar la Sociedad Económica de Amigos del País, que fue una institución no solamente comercial, administrativa, sino también académica, ¿verdad? Con ellos prácticamente vino un poco más la cuestión científica del conocimiento arqueológico, lingüístico, etnográfico, ¿verdad? Incluso crecimiento matemático. En escuelas se comenzaron a enseñar planes de estudios de las cuales la CEAP participó, ¿verdad? Entonces la Sociedad Económica del País también es una institución importante en el sentido de la divulgación científica de los conocimientos que se estaban adquiriendo tanto en Europa como en el país. En esos años es que viene Stephen C. Catherwood, que hizo parte de sus descripciones, ¿verdad? Otro de los diseños importantes, ¿verdad? La mayoría de ustedes lo conocen, ¿verdad? Colores son muy bonitos los diseños. Entonces Stephen C. Catherwood van a hacer una descripción bastante importante, pero no pasan por Palenque. Es algo interesante, no fueron a Palenque, digamos, Stephen C. Catherwood, y en alguna forma Palenque sigue siendo un sitio importante, no solo para México, sino también para Guatemala, como parte de la historia de la arqueología. En esa época hay otro intento en 1831 de crear un museo. Es fallido, posteriormente en 1851, y hasta 1866
es cuando se crea el primer museo nacional, que se llamó en alguna medida Gabinete de Historia Natural, que lo dirigió Juan Gabarrete. Entonces comienza también la creación institucional del interés de la arqueología. Aquí vamos entrando también a otra fase en las cuales las instituciones comienzan a tener mayor importancia, no solamente los autores y las obras en descripción, sino las instituciones. Hacia 1860 se hace una excavación, García Elgueta es el que hace la excavación en Consumalguapa. El doctor Chichilla tiene un trabajo muy interesante sobre esta excavación de García Elgueta. O sea, ya había un interés, digamos, de la arqueología amateur, por así decirlo, que en alguna forma fueron prácticamente los que indicaron la importancia y descripción también de sitios arqueológicos, ¿verdad? En esta época, digamos, de mitad del siglo XIX, obviamente la presencia de viajeros, de exploradores, también es otra forma. Los, digamos, llegan a Guatemala no solamente con una cuestión de conocer el país, sino también los países de donde vienen, también tenían interés en saber cuáles eran los recursos minerales de Guatemala, obviamente para conocer su importancia en el sentido de materia prima. O sea, no es casualidad que los viajeros exploradores aparezcan en Guatemala. Y obviamente tenemos varios viajeros, tenemos suizos, tenemos franceses, tenemos alemanes, tenemos austriacos, está Juan Galindo, Nicolás Raúl, Thompson Squire, Jacob Hepkins, Henry Long Squire, Edward Thompson, Montgomery, Stephen C. Catherwood, Arturo Morillet, Horacio de Beauvoir, Alfred Valois, Le Plongeon, Gustave Bernoulli, Mosley, Desiree Charnay, Gustav Heissen, Otto Stoll, Edward Seller, Theobald Mahler, Karl Scherzer, Edward Seller, Karl Zapper y Franz Termer. No es casualidad que los alemanes comienzan a tener una importancia bastante fuerte, no solo en lo lingüístico, etnográfico, arqueológico, sino que obedece también a la Escuela Geográfica Alemana, que la dirigió precisamente el líder del difusionismo alemán en geografía, es Adolf Bastian. Bastian estuvo en Guatemala, es uno de los principales fundadores del Museo de Berlín. Obviamente algunas piezas se llevaron al Museo de Berlín en ese momento, ¿verdad? Pero Bastian era muy preocupado en relación a la cuestión arqueológica, pero también era representante de una escuela de pensamiento, que en este caso sería el difusionismo alemán de la geografía. Obviamente Karl Zapper, también otro famoso geógrafo alemán. Digamos, aquí estamos entrando también a un grupo de investigadores que ya eran graduados, ya eran entrenados y formados en universidades con carreras más afines, como es la geografía, ¿verdad? Entonces tenemos la presencia de todos estos viajeros que dejaron una obra muy rica, dejaron libros, dejaron fotografías, dejaron descripciones, también son importantes para nosotros. Bueno, Mosley prácticamente es uno de los últimos, digamos, de los exploradores, de las cuales el gobierno británico lo envía precisamente a hacer una serie de descripciones en el país, ¿verdad? Hay un trabajo de un autor norteamericano en Tulane University que hace precisamente la investigación sobre Mosley y la diplomacia británica en el caso